Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie, una manera de reverencia ante la Escritura. Mateo 25, verso 14 en adelante, dice así de esta manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amado Dios, nosotros damos muchas gracias por este tiempo del culto. Pedimos, Padre, que ahora al acercarnos a tu palabra podamos tener una actitud de adoración a ti, rendirnos ante ella y someternos ante lo que tú dices allí. Que nuestro corazón no se levante en resistencia, y si así sucede en nuestra alma, pedimos que sea tu Espíritu que lleve cada pensamiento cautivo a Cristo, a la obediencia a Cristo. Y si aquí hay personas que no te conocen, pedimos que aún tu palabra sea usada de una manera poderosa y sobrenatural para llevarlos a la salvación. Y que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Como ya saben, cada vez que recibimos miembros nuevos en nuestra iglesia, aprovechamos para exponer algo más acerca de esta doctrina tan importante para la cristiandad contemporánea. Sí, no hay dudas que para una cultura individualista como la que vivimos nosotros desde hace más de 20 años, necesitamos afirmar esta doctrina que enseña la Escritura de una manera muy clara, ¿sí? Enseña la Escritura. Y nosotros estamos exponiendo, así periódicamente, cada vez que vienen miembros nuevos, siguiendo el bosquejo que le he propuesto para poder exponer esta doctrina, ¿sí? Donde nosotros vemos ahí en ese bosquejo, que es arbitrario, que yo propuse, ¿sí? 7 aspectos fundamentales de una membresía bíblica, ¿sí? O sea, cómo debería verse una iglesia bíblica. Eso sería lo que hablamos aquí de una membresía bíblica, ¿no? ¿Cómo debería verse una iglesia que es bíblica? Bueno, debería entender el concepto de membresía. Tenemos 2 mensajes acerca de eso ya dados. Esa membresía bíblica debería entender y poder ejercitar bien su relación con el liderazgo. Hemos hablado también de eso ya en un estudio acerca de la membresía. Y también debería entender el servicio responsable. En eso estamos nosotros. El mensaje anterior, hace 1 mes, 2 meses que lo dimos, empezamos a hablar de eso, y hoy va a ser el mensaje sobre eso para darle una conclusión, un cierre. Esa membresía también debe entender un discipulado bíblico. De eso quiero hacer un acento muy particular la próxima vez, cuando recibamos miembros nuevamente. Entiendo que hay una falta de comprensión general acerca de lo que es ser discipulado y la función que la iglesia cumple en eso, ¿sí? A veces pensamos del discipulado algo en casa, que viene el pastor o algún líder con un cuaderno para hacer un discipulado y llenarlo. Bueno, no es eso en realidad. Efesios capítulo 4, que está enseñando nuestro hermano Nicolás, tiene que ver con eso, que vamos a tomarle prestado el texto en esa ocasión, ¿sí? La disciplina correctiva,
¿sí? Y restauradora, identifica una iglesia sana, debe practicarlo, de eso hablaremos también. El evangelismo dependiente del poder del Espíritu de Dios, identifica una iglesia bíblica. Y la adoración con orden. Son 7 cosas que considero que nosotros debemos tener siempre presente para poder saber qué es una iglesia bíblica. Hay más cosas que podríamos decir, cualquiera de ustedes que conoce la Escritura podría decir más, pero esto es arbitrario y entiendo que estas cosas son las que pueden ayudarnos a guiarnos. E incluso si uno por alguna razón tiene que mudarse o irse a otro lugar y buscar una iglesia, ¿qué debo mirar? ¿Qué cosas debo tener en cuenta? Bueno, esta que estamos mirando nosotros son algunas de esas cosas importantes. Vamos a hablar hoy la segunda parte de aquel mensaje que empezamos hace un mes o 2 meses, que tiene que ver con el servicio. No estoy hablando del servicio en sí, aunque hablamos del servicio, sino de la membresía y la relación que esto tiene con el servicio. Porque de lo que voy a decir, hay muchísimas cosas más que se podrían hablar del servicio, pero esto es para acentuar la verdad de cómo luce una iglesia que entiende el servicio a la luz de la Escritura. Vamos a comenzar diciendo esto, queridos hermanos. Cuando somos salvados por Cristo, ¿sí? Cuando somos, como contaron nuestros hermanos, en el momento de su salvación, en ese preciso momento que somos salvados por Cristo, ¿sí? Somos hechos. Yo tengo en mi nota acentuado eso, pero creo que no lo recalqué ahí, pero somos hechos hijos de Dios. O sea, eso es una posición que adquirimos como un derecho que fue ganado por Cristo. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Es un derecho que tenemos, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque lo ganó Cristo para nosotros, ser hechos hijos de Dios. Y pasamos a pertenecer nosotros entonces a la familia de Dios. Y en la Biblia, por ese hecho, se nos exhorta a nosotros a vivir como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos en Cristo. Por eso se nos exhorta a vivir como hijos, porque somos hijos, ¿sí? También somos hechos ciudadanos del reino. En el momento que somos salvados, somos hechos ciudadanos del reino de Dios. O sea, nuestra patria, a partir de ese momento, es el cielo. Y eso cambia nuestra condición también con relación a este mundo. Y por eso es que se nos exhorta a nosotros en la Escritura a vivir como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos en Cristo. Somos ciudadanos del cielo y pasamos a ser extranjeros y peregrinos aquí. Y entonces se nos reclama, se nos exige y se nos exhorta en la Escritura a vivir de esa manera porque eso es lo que somos en Cristo. También en el mismo momento de la salvación somos hechos santos, ¿verdad? Separados es la palabra santos para el uso exclusivo de Dios. Y se nos exhorta también en la Escritura a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos en Cristo. Porque somos santos, se nos exhorta a vivir en santidad. Y también en la Escritura en el momento de la salvación somos hechos siervos de Dios, algo que mencionamos la última vez cuando vimos Romanos capítulo 6. Somos hechos, ¿sí? Se habla de una nueva creación ahí. Somos hechos siervos de Dios y se nos exhorta, por esa razón se nos exhorta a vivir nuestras vidas bajo el señorío de Cristo, porque eso es lo que somos en Cristo, que somos siervos. Y como somos siervos, es una posición que hemos adquirido en relación con Dios, se nos enseña a nosotros, se nos exhorta, se nos exige vivir bajo el señorío de Cristo, ¿sí? Porque eso es lo que somos. Escuche esto, porque esto es para poder derribar ese mito que hay de que la membresía no está en la Biblia. Está y está bien enseñada. De la misma manera que todo esto que acabo de decir, que todo creyente instruido, que está creciendo en el Señor, dice, sí, pastor, usted tiene razón en todo eso. De la misma manera, cuando somos salvos, no después, no nos referimos a lo que hicieron nuestros hermanos ahora, sino cuando somos salvos, somos hechos miembros. En ese momento de salvación somos hechos miembros. ¿Por qué somos hechos miembros? Porque en ese mismo momento que somos salvados, somos unidos al cuerpo de Cristo. Eso se llama el bautismo del Espíritu. Somos salvados y en ese momento el Espíritu nos sumerge, es la palabra bautizar, nos sumerge en el cuerpo de Cristo e inmediatamente pasamos a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo espiritual que todos entendemos a la luz de la Escritura, conformado por todos los creyentes de todas las épocas, de todos los lugares, esa única iglesia universal que la Biblia habla, ¿verdad? Ahí pasamos nosotros a ser miembros. Adquirimos una posición de miembro, como la posición de hijo, como la posición de santos, como la posición de ciudadanos del cielo. También adquirimos la posición de ser miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y es por eso
a raíz de esa realidad, que se nos exhorta en la Biblia a vivir en unidad con la iglesia local, porque eso es lo que somos en Cristo, somos miembros, y por eso se nos exhorta a nosotros a vivir en unidad. Esa expresión involucra mucho, que es lo que hemos aprendido y hemos hecho notar siempre de Efesios capítulo 4. Ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? La que Él creó en el momento de la salvación, introduciéndonos en el cuerpo de Cristo, nos unió a los demás creyentes y a la misma vez nos unió a Cristo. Y ahí produjo una unidad. Y esa unidad funciona de manera que se retroalimenta con la cabeza que es Cristo y con el resto del cuerpo. Pero por el hecho de que somos miembros, se nos exhorta a nosotros a vivir en unidad con la iglesia local, porque eso es lo que somos, miembros. ¿Sí? O sea que lo que somos en Cristo, ¿sí? Lo que somos en Cristo en el momento de la salvación, eso determina ahora nuestro estilo de vida. Lo que somos en Cristo determina cómo nosotros debemos vivir. ¿Sí? Escuche esto. Nuestra condición de hijos determina nuestra relación con Dios. Nuestra condición de siervos determina nuestra relación con Cristo, que es nuestro Señor. Dios es nuestro Padre. Nuestra condición de santos determina nuestra relación con el pecado. Nosotros nos separamos del pecado. Nuestra condición de extranjero determina nuestra relación con el mundo. Ahora nosotros somos diferentes a ellos. Y así, cada posición que tenemos en Cristo determina un aspecto de nuestro estilo de vida. El nuevo estilo de vida en Cristo. Ahora escuche esto. ¿Sí? Nuestra condición de miembros determina ¿qué cosa? Nuestra relación con la iglesia. La relación que debemos tener con la iglesia de Cristo, con la congregación, está determinada por esa posición que hemos adquirido en el momento de la salvación, que fuimos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Y todo lo que se dice en la Biblia acerca de esta realidad nos enseña a nosotros cómo deberíamos comportarnos, cómo debemos comportarnos nosotros con la congregación. ¿Sí? Todos quizá creyentes que conoce la Escritura dice, sí, debemos vivir como hijos de Dios porque somos hijos. Debemos ser siervos porque ser serviciales porque somos siervos. Debemos nosotros ser santos porque somos santos, alejarnos del pecado. Pero es llamativo que no son pocos los creyentes que se hacen un alto aquí cuando llegamos a la membresía. No, membresía ya no, yo mi vida espiritual en casa. No. Mire, a la luz de que usted es miembro, usted debería ver lo que la Biblia dice, la relación que usted debería tener con la iglesia de Dios. ¿En base a qué? ¿Al capricho de los pastores? No, en base a lo que la Biblia dice sobre lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así que nuestra condición de miembros determina nuestra relación con la iglesia local. Esto no lo determina el pastor, no lo determina el gusto personal, el criterio personal, cómo yo me voy a relacionar con la iglesia, no. Lo determina mi condición de ser miembro del cuerpo de Cristo. Mi condición de miembro determina mi relación con la iglesia local. Así que de aquí, queridos hermanos, viene la idea de membresía, no de un invento humano, sino de una condición que adquirimos en Cristo. Y como todos los asuntos, queridos hermanos, todos los asuntos importantes de la vida cristiana, que este lo es, la Biblia no nos deja a nuestro parecer personal, sino que establece principios y pautas para que sepamos cómo relacionarnos con la congregación. ¿A fin de qué? Bueno, a fin de que la iglesia cumpla con el propósito por el cual Dios la creó. El avance de la iglesia, del Señor, en este lugar y en cualquier otro lugar, no depende del carisma, la preparación. Eso es importante, la preparación del pastor, su predicación y todo lo demás. Pero podemos tener al pastor Paul Washer, al hermano Paul Washer acá o a MacArthur predicando acá, pero si cada miembro en la iglesia no cumple su función de miembro, es muy difícil que la iglesia avance. Recuerden toda esa generación que salió con Moisés de Egipto, tenían, podríamos decir, el mejor predicador, dejando obviamente de lado al Señor, pero el mejor predicador podía ser Moisés. Y de los que tuvieron bajo su ministerio, solo 2 le fueron fieles a su ministerio. Todos los demás no oían la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Entonces, queridos hermanos, el hecho de que la iglesia avance y cumpla su propósito está en una directa relación con que los miembros asuman su posición de miembros y se comporten como miembros a la luz de la condición que han adquirido en Cristo. Bueno, ¿qué clase de relación debe tener un creyente con la congregación local a la luz de esta verdad? ¿Sí? Bueno, debe tener una relación con su iglesia
de compromiso abnegado. ¿Qué es compromiso abnegado? Asumo un compromiso, tengo una obligación con la iglesia. Esa palabra no nos gusta, pero es lo que implica la palabra compromiso. Me siento obligado, no que me están apuntando con un arma para decir, venís a fiel a la iglesia, sino me siento obligado por esta realidad de que el Señor me salvó y me siento obligado de una forma abnegada. ¿Qué quiere decir abnegada? Que niego otras cosas para darle prioridad a la iglesia del Señor. Eso es un compromiso abnegado. Me niego a otras cosas para darle prioridad a la iglesia del Señor. Ese es el compromiso que debería tener todo creyente con su iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué debe tener esa clase de compromiso, pastor? Porque para mí, yo puedo llevar mi vida espiritual bien en casa. Y usted sabe que ahora con la internet tengo un montón de mensajes para escuchar y en casa puedo edificarme yo solo. Bueno, ¿por qué debe tener ese compromiso? Porque el compromiso que el creyente tiene con su iglesia local es el reflejo de su compromiso con Cristo. Esto tengo dos mensajes para esto, yo no quiero desarrollarlo mucho, pero son los dos primeros mensajes de este estudio. Pero el compromiso que el creyente tiene con su iglesia local es el reflejo de su compromiso con Cristo. ¿Sí? Uno dice, uno tiene la ilusión a veces como creyente, si uno no tiene muy buena relación con la iglesia, tiene la ilusión de que, bueno, yo no me necesito la iglesia para estar bien con el Señor. Bueno, eso contradice muchísimo de la Escritura en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque la relación que tengo con la iglesia refleja qué compromiso tengo yo con Cristo. En mi ilusión puedo pensar que estoy bien. Ahora, cuando la Escritura viene y me revela todas estas cosas, digo, wow, no estaba tan bien. Me doy cuenta que no estoy bien, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque nuestra unión con Cristo, ¿dónde se establece nuestra unión con Cristo? A través de su cuerpo, del cual es la cabeza. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Entonces, no hay manera de poder estar bien con la cabeza si yo no estoy bien con el cuerpo. Es como un miembro, esta es la figura que usa Pablo, no el cuerpo humano, es como un miembro que se ha desconectado, el sistema nervioso lo ha desconectado del cerebro y entonces no sirve para el cuerpo, no funciona, no ayuda al cuerpo, está desconectado de la cabeza. Entonces, si el miembro no colabora con el cuerpo, quiere decir que hay un problema con la cabeza. Hay algo ahí que no está conectado. Bueno, conocemos un pastor que ha tenido en estos últimos meses un problema relacionado con eso. Hay una falla en su sistema nervioso que ha provocado que sus músculos empiecen a deteriorarse. Y ahora que está mejor, tiene que hacer otra vez esa rehabilitación para que sus músculos respondan a la cabeza. Entonces no es posible decir estoy bien con Cristo y no estoy bien con la iglesia. Eso es una cosa que no se da en la teología del Nuevo Testamento acerca de la iglesia, ¿sí? Por eso es que la relación que el creyente debe tener con su iglesia local es de compromiso abnegado. Así que, escuche esto también. Si la Biblia enseña que nuestra relación con Cristo debe ser una en la que le damos un lugar único en nuestra vida, ¿verdad? Todos coincidimos con eso, que el Evangelio lo que presenta es un renunciamiento, como decía Marcelo, a uno mismo para entregarse a Cristo. Ser salvo no es hacer una oración, ser salvo es una entrega completa a Cristo, ¿sí? Eso estamos todos de acuerdo. Entonces, si la Biblia enseña que nuestra relación con Cristo debe ser una en la que le damos un lugar único en nuestra vida, entonces dicha relación debe verse reflejada en nuestra relación con su cuerpo. Es una ecuación que la Biblia nos presenta claramente. Tengo una entrega a Cristo, y eso no es una cuestión mística, tengo una entrega a su iglesia. Es una relación directa que muestra la Escritura, ¿sí? Amo lo que Cristo ama. Ya lo mencionamos cuando hablamos el mensaje ese de Rahab y citamos a las palabras de Cristo a Pedro. Si me amas, apacienta. Hay una relación directa entre el amor al Señor y ocuparnos de los suyos, de aquellos que son sus ovejas, sus corderos, ¿sí? Somos siervos entonces, queridos hermanos, de Cristo, y nuestra sumisión a su señorío se refleja en el servicio a su iglesia, ¿sí? Somos siervos de Cristo y nuestra sumisión a su señorío se ve reflejado en el servicio a su iglesia, ¿sí? El servicio es uno de los aspectos fundamentales que identifica a una membresía sana o bíblica, ¿sí? Así que una vida comprometida con Cristo es una vida comprometida en servir a la iglesia de Dios. Por eso hacemos este enunciado nosotros, que es el que nosotros le dimos puntapié el último mensaje. Ser miembro
de una iglesia local, y esto es lo que tratamos de hacer entender en el curso de membresía que siempre tenemos con aquellos que aspiran a ser miembros en nuestra iglesia. Ser miembro de una iglesia local implica ofrecer los dones al servicio de la congregación, entre otras cosas que tenemos en el curso, ¿verdad? Y en el estudio anterior, que empezamos a hablar del servicio, nos preguntamos nosotros esto: ¿por qué? ¿Por qué debemos ofrecer los dones al servicio de la congregación? Y respondimos esto a la luz de Romanos capítulo 6, porque todo creyente, por naturaleza, es un siervo de Dios. Al ser salvados fuimos hechos siervos, como lo mencionamos recién, y el servicio responde entonces, no una necesidad, el servicio no nace en la iglesia por una necesidad de personas que tienen necesidad, valga la redundancia, sino una condición de naturaleza. El servicio en la iglesia es parte del desarrollo de una iglesia sana porque nosotros somos por naturaleza siervos. Y el servicio inevitablemente va a estar dentro de la congregación, pero responde no a necesidades, sino a una condición de naturaleza, esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo, que somos siervos. Si nuestra membresía, queridos hermanos, es el reflejo de nuestra relación con Cristo, y si nuestra membresía implica servicio a la iglesia, entonces nuestro servicio debería reflejar nuestro compromiso con Cristo. Nuestro servicio debería reflejar nuestro compromiso con Cristo. Si me amas, apacienta mis corderos. Entonces, el servicio, queridos hermanos, es más que suplir una necesidad, es más que producir actividad y es más que servir a personas. Es servir a Cristo por amor. Eso es el servicio en una iglesia. Es más que suplir necesidades. Es servir a Cristo por amor. Y nuestra actitud, queridos hermanos, hacia el servicio y la manera de realizarlos cambiaría si tenemos presente que es para Cristo. Pensaba mucho sobre esto mientras estaba desarrollando el estudio. El servicio para Cristo. Y cambiaría mucho si nosotros sabemos que es para Cristo y no para el pastor, no para la iglesia, no para un hermano, no para suplir una necesidad. Y pensaba esto y lo razonaba como lo razonamos muchas veces los pastores, ¿no? Y le pregunta a la congregación: hermanos, ¿qué pasaría si en realidad, en lugar de mandar el pastor mensajes de WhatsApp diciendo este sábado tenemos tal trabajo, este sábado hacemos tal otra cosa, y en realidad en el WhatsApp tuviéramos a Cristo de cuerpo presente y él parte del grupo, ¿no?, del WhatsApp de la iglesia, siendo él en realidad el pastor y no yo, y él mandase en realidad este sábado tenemos limpieza, qué sé yo, o mañana de trabajo para los hombres? ¿Qué haría usted? Y nosotros tenemos pensado, eso cambiará todo. Le diría enseguida, le responde el WhatsApp, le digo, presente, le diría. ¿Y sabe que no cambiaría nada? No cambiaría nada. Porque no se trata de ver a Cristo de cuerpo presente, sino de que Él gobierne dentro del corazón. Sino cuántas personas en realidad le siguieron fielmente a Él mientras estaba en la tierra. Y lo vieron de cuerpo presente, y la gran mayoría fueron indiferentes a su voz. Porque no se trata de verlo de cuerpo presente, sino de aquí lo que pasa en el corazón. Es una cuestión del corazón el servicio, queridos hermanos, y de qué lugar Cristo tiene dentro de nosotros. Y cuando eso sucede, no importa si no le vemos, respondemos enseguida. Bueno, pensaba esas cosas nomás, le comparto mis pensamientos en voz alta. ¿Cómo debemos hacer un servicio para Cristo? ¿O cómo deberíamos hacer un servicio que refleje nuestro amor por Cristo? ¿Sí? Seguramente hay muchísimas más respuestas. Yo voy a dar, por el tiempo que tenemos en esta mañana, solo algunas pocas que encontramos en el texto que acabamos de leer. ¿Sí? La Biblia nos dice, queridos hermanos, que un servicio que agrada a Cristo es un servicio fiel. Un servicio fiel. Y creo que en verdad, por sobre todas las otras cualidades que podríamos hablar del servicio cristiano, hablar de un servicio fiel creo que está en el tope. En el podio está primero. Está primero. Un servicio fiel. Podríamos hablar de un servicio humilde, ¿verdad? Podríamos hablar de un servicio diligente. Podríamos hablar de un servicio en amor. Bueno, pero creo que en realidad está al tope un servicio fiel, y vamos a mirar algunos pasajes que nos ayudan a entender por qué digo esto, ¿verdad? Lo que dice nuestro texto, como en casi todos los pasajes que se habla del servicio, habla acerca de un servicio fiel. ¿Qué significa ser fiel en el contexto del servicio? Porque la fidelidad inunda muchísimas áreas de la vida cristiana, si no todas, ¿verdad? Y en cada una se ve un aspecto diferente de lo que significa fidelidad. ¿Qué significa ser fiel en el contexto del servicio? Bueno, la respuesta es muy concisa. Ser
responsable. Eso significa ser fiel en el contexto del servicio. Ser responsable. En realidad la Biblia no usa la palabra responsable, ni responsabilidad cuando habla de servicio, sino la palabra fiel. Pero a la luz, y haga su propio estudio, lo puede hacer, a la luz de todos los textos donde vamos viendo que se habla de servicio fiel, eso es responsabilidad. Y entonces uso esa palabra porque creo que nosotros en nuestra manera de hablar podemos ser un poco más prácticos que utilizando la palabra fiel, lo cual no estoy de ninguna manera sacándola de la Escritura, sino dándole un sentido práctico. Ser responsable. Ser responsable, queridos hermanos, en el contexto del servicio es sinónimo de fidelidad. Si no, noten ahí en el mismo pasaje, capítulo 24 del libro de Mateo, capítulo 24, versículo 45, dice así de esta manera, capítulo 24, verso 45. A mí me resulta interesante los dos capítulos, 24 y 25, otra cosa que pensaba decir, porque en realidad se habla de la respuesta de Cristo a los discípulos que le preguntaron, ¿cuándo vendrá el fin? ¿Cuándo será tu venida? Y Cristo le respondió su inquietud escatológica, pero Cristo aprovechó a decirle, mire, ustedes estaban pensando en cómo va a ser mi venida, pero ustedes deben preocuparse por cómo viven ahora, ¿eh? Y por eso hay una seguidilla de parábolas para decirle, cuídense bien cómo están viviendo ahora. No estén tanto preocupados cuándo voy a venir, si ahora no están preocupados en cómo prepararse para mi venida. Interesante eso. Y noten lo que dice capítulo 24, verso 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, o al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a su tiempo? A los de su casa, ¿no? Bienaventurado es aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, ¿sí? Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo se podría llamar a un siervo que no cumple con lo que está haciendo? Un siervo irresponsable. Por eso es que la idea de fidelidad tiene que ver con la idea de ser responsables en la tarea que el Señor nos ha encomendado, ¿sí? Así como otros textos más vemos esa idea aquí, ¿sí? Así que ser responsable, queridos hermanos, o ser fiel en el servicio, estamos usando las palabras igual, es cumplir con la tarea completa, no dejarla a medio hacer. Si nosotros le encomendamos a alguien, si usted tiene gente trabajando para usted tiene una pequeña empresa y tiene gente trabajando para usted, y la persona le dice, haceme tal cosa, acomodame estas 20 cajas acá, y le acomoda 10 y se va. Entonces hace la tarea media. ¿Usted va a decir que es una persona responsable? Es que no me acabó la tarea. Y al otro día hace lo mismo, y va a terminar echándolo, porque no es fiel, no es responsable. Así que un servicio responsable es un servicio que termina con la tarea que se le ha encomendado. Es cumplir con la tarea a tiempo, ¿verdad? Eso es ser responsable. Me lo pidieron para mañana, ¿cuándo lo hago? Mañana. El irresponsable, ¿cuándo lo hace? Como algunas personas que una vez se contrata para trabajos en casa, no todos son así, pero a veces contrata personas para casa y dice, la semana que viene que voy. Y no aparecen. Y aparecen en los 2 meses. O te empiezan a hacer algo en casa y no se termina. Y empezamos a lidiar con eso, con la irresponsabilidad, ¿verdad? Cumple con la tarea a tiempo. Cumple con la tarea de forma excelente, ¿no? Si usted llama a alguien, no creo que hasta ahora no tengo ningún pintor que se ocupe de eso. Todos pintamos de alguna manera. Así no meto la pata. Pero si le pide a un pintor hacer la pintura de su comedor y usted ya se da cuenta que quedaron lados sin pintar, que pasó mal el rodillo y que el piso está todo sucio, no se cuidó de nada, bueno, hizo el trabajo, pero lo hizo de manera mediocre, ¿no? Que deja mucho que desear. Obviamente no lo volvemos a llamar a esa persona, pero es irresponsable. Es irresponsable. Así que termina con la tarea, pero termina con la tarea de una forma excelente. Y además cumple con la tarea a pesar del costo. Bueno, todas esas cosas son las que podemos observar, que están implícitas e incluidas en lo que significa un trabajo fiel, un servicio fiel o un servicio responsable, ¿verdad? Que eso es lo que implica aquí. Si no completa el trabajo, si no cumple con el plazo acordado,
Y si no pone su mejor esfuerzo, sabiendo que lo podía haber hecho mejor, se lo llama irresponsable o infiel. O como se lo llama aquí en este texto, un siervo inútil. ¿Sí? Un siervo inútil. Así que cuando el señor de aquellos siervos volvió, los dos primeros habían cumplido con la tarea de tal forma que habían obtenido ganancias y se habían ocupado con excelencia de los bienes de su amo. Eso habían hecho. Por eso se les dijo siervo fiel. Bien, buen siervo y fiel. Fuiste responsable, cumpliste con la tarea y cumpliste al punto de que duplicaste mis ganancias. Así que hablamos de una persona que cumplió, hablamos ahí de dos siervos que cumplieron con la tarea. La responsabilidad, queridos hermanos, es una virtud muy valorada en el reino de Dios. El Señor de estos siervos evaluó su desempeño de acuerdo a la fidelidad y dijo, bien, buen siervo y fiel. No dijo, bien, buen siervo, que ustedes son macanudísimos. Le dijo, bien, ustedes tienen un carácter bastante agradable. Ustedes son fieles. Es la virtud que destacó por sobre todo lo demás. Interesante ahí. Es lo que se destaca en el cielo, la responsabilidad o la fidelidad en el servicio. Además, queridos hermanos, es una virtud condicionante para la obra de Dios, la fidelidad o responsabilidad. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 4:2 de esta manera. El texto lo tienen aquí. Ahora bien, se requiere, esta es la palabra, se requiere de los administradores de Dios que cada uno sea hallado bien. Es un condicionante para la obra de Dios ser fiel o ser responsable. La falta de responsabilidad excluye del servicio. O sea, la falta de responsabilidad excluye a una persona del servicio. Noten lo que dice allí versículos 28 y 29 de nuestra parábola, capítulo 25, versículo 28. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. El que tiene, le será dado más. ¿Y qué es lo que tiene que le será dado más? ¿Qué es lo que se evalúa que tiene? Una actitud de fidelidad. Al que tiene una actitud de fidelidad, que es responsable, le es confiado más. Y al que no tiene, ¿qué es lo que no tiene? Esa actitud de ser fiel y responsable, le sacamos. Es lo que cualquiera de nosotros haríamos con una persona a la cual le encargamos una tarea, no es fiel, ¿y qué hacemos? No, basta, no te ocupes más de esto. Vamos a darle ese lugar a alguien que realmente es responsable, que se ocupa de eso. Entonces, la fidelidad en el sentido de ser responsable es un condicionante para el servicio. Si uno no es responsable, hay que sacar a la persona de ese servicio, porque no actúa, no sirve a la altura de la dignidad del servicio que está haciendo. Entonces es excluyente, saca a la persona del servicio, ¿sí? No es sensato otorgarle ministerios a quienes no son fieles. Cualquiera de nosotros haría lo mismo que hizo este señor, sacarle esa responsabilidad a ese siervo malo y darle a aquel que sí, ya tiene evidencia de que fue fiel. Mirá lo que hizo, la excelencia con la que trabajó, y dámelo, se lo doy ahí que trabaja mejor. Esa es la idea del texto aquí, ¿sí? Así que la fidelidad de estos siervos, queridos hermanos, estaba no solamente motivada por la responsabilidad en sí, por el trabajo, sino por el hecho de el amor a su Señor. Esa actitud de responsabilidad, de fidelidad, estaba motivada por el amor al Señor. Porque a diferencia de ese siervo inútil, los siervos fieles renunciaron a sus propios intereses por cuidar los intereses de su amo. El siervo inútil dijo, no me ocupo de esto, voy a ocupar mi vida en esto. Lo enterró, ¿sí? Y se fue a hacer sus propias cosas, ocuparse de su propia vida. Lo de el Señor no me interesa, ahí queda, cuando Él venga se lo daremos. Ahora voy a hacer mi vida, me voy a ocupar de mí, porque si no se estaba ocupando en los intereses de su Señor, ¿en qué se estaba ocupando el otro siervo inútil? En su propia vida. Interesante eso. Pero los otros siervos dedicaron tiempo a los intereses de su Señor. Hacer eso, queridos hermanos, es un gesto de amor. Priorizar los intereses de otro por sobre los míos, darle tiempo a los intereses de otro antes que a los míos, eso es un gesto de amor. Y por eso es que ellos mostraron a través de esto que amaban a su Señor,
porque estaban dispuestos a renunciar a sus propios intereses para priorizar los intereses de su Señor. Y eso fue lo que hicieron. Ellos estaban motivados por el amor al hacer esto, ¿sí? Además, es interesante el premio que se les dio a cada uno de ellos, ¿sí? Al primero y al segundo les dijo, entra en el gozo de tu Señor. Una cosa muy significativa para la cultura en aquel momento, porque al siervo no se le permitía en realidad entrar en ese gozo del Señor, en esa fiesta. El siervo quedaba aparte, ¿sí? El amo disfrutaba con los suyos, pero él quedaba aparte. Y esto que hace este amo es un buen amo. Y ven, entra, vos no te quedes ahí, ven a entrar en el gozo de tu Señor. Lo que hacemos notar es que para ellos era un premio entrar en esa relación de gozo con su Señor. Ellos no estaban esperando otra cosa, sino esa relación íntima con su Señor. Por eso se le dice, entra en el gozo de tu Señor como un premio para ellos porque amaban a su Señor. El siervo inútil puso entera de juicio la bondad de su amo y lo trató de egoísta, injusto y cruel, ¿no? Cuando le estaba diciendo eso como para excusarse. No lo amaba, se rehusó a dedicar su vida a servir a sus intereses, no lo consideraba a su Señor digno de su servicio. Lo dejo acá, no lo consideraba digno de su servicio. Su excusa no tenía fundamento. Este amo era tan bueno que permitió justo a sus siervos participar de su gozo. Así que, queridos hermanos, los siervos fieles amaban tanto al Señor que trataron sus bienes con la más alta responsabilidad, duplicando sus ganancias. Un servicio fiel, de alta excelencia y de alta abnegación, todo lo que revela eso es el amor al Señor, queridos hermanos. El amor, nosotros tenemos la idea de una cuestión muy sentimental, muy hollywoodense, pero el hecho de dedicarle tiempo a alguien es amor, porque me niego a mí, me niego a mi tiempo. El hecho de usar mis recursos para beneficiar a otro, eso es amor. No hace falta que yo escriba una cartita con corazones para eso, y está bien si lo escribe, pero amor, esto es lo que evidenciaron estos siervos. Evidenciaron amor al negarse a sí mismos. La manera en que trataron las pertenencias de su amo evidenció la clase de relación que tenían con él. Hay una relación estrecha, queridos hermanos, entre cuánto amamos al Señor y en cómo tratamos sus cosas. Hay una idea mística sobre el cristianismo, es, no, yo al Señor acá adentro, lo amo un montón, pero sus cosas las despreciamos. Y ahí no hay una relación entre una cosa que decimos y lo que hacemos, ¿verdad? Estos siervos trataron bien los talentos, el dinero de su Señor, porque amaban a su Señor. Al tratar bien las pertenencias de su amo, mostraban cuánto amaban a su amo, ¿verdad? Hay una relación estrecha entre estas cosas, ¿sí? En el caso de la iglesia, queridos hermanos, en cómo servimos a los salvados, mostramos nosotros justamente el amor al Señor. El amor a su Señor hizo evidente en que fueron responsables, incluso cuidando lo poco que les fue confiado. ¿Ha notado eso en la parábola? A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 2 talentos. Pero cuando se presentaron los dos, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel. A los dos les dijo lo mismo. O sea que no estaban administrando mucho, sino que lo que les dio es poco, y obviamente en comparación con toda la riqueza que su amo tenía. Pero era poco. Pero aún siendo poco, ellos fueron fieles en eso poco. Interesante. Y como fueron fieles en lo poco, después les dio a administrar muchísimo más, obviamente, cuando vino su amo. Pero siempre en lo poco mostraron esa fidelidad, ¿verdad? Nuestra tendencia, queridos hermanos, es a ser responsables según nuestra valoración de la tarea que se nos encomienda. Y eso es un peligro que tenemos todos, una tendencia que tenemos todos. Porque si la consideramos a la tarea que se nos da en la iglesia insignificante, nos tomamos ciertas libertades y somos menos exigentes con nosotros mismos que si se tratase de algo que consideramos muy importante. Si el pastor me llegase a pedir que predique el domingo, ¿sabes qué? Hasta le pido permiso al patrón para prepararme. Ahora, si él me pide que limpie algunos bancos, voy a esperar. Y voy a ver si entra en mi agenda, ¿no? Es la valoración que hacemos de los distintos servicios en la iglesia. Algunos los consideramos poco para mi esfuerzo, poco para que yo me esmere, poco en realidad es para que yo muestre abnegación. Sin embargo, estos siervos fueron abnegados, fieles, brillantes, excelentes en lo poco, en lo poco. Tremendo, ¿no? Lo que hicieron ellos.
Ellos no determinaron el nivel de fidelidad en virtud de la tarea encomendada. No dijeron, es poco esto. Bueno, acá a media máquina con esto, ¿no? Esto es poco, acá no requiere toda mi fidelidad. Vamos a reservar un poquito de fidelidad para otra cosa. Cuando venga lo importante, ahí sí que voy a mostrar toda mi fidelidad. No, pusieron marcha, la quinta pusieron, aunque era poco, ¿sí? En la fidelidad. Tremendo. No determinaron el nivel de fidelidad en virtud de la tarea encomendada, sino en virtud de aquel que se las había encomendado. Esto me lo pidió el Señor. Entonces, aunque es poco, esto es importante, no por lo que es, sino por quién me lo pidió. ¿Quién me lo pidió? Es poco, pero incluso lo poco demanda alta responsabilidad, porque se trata de nuestro Señor. Se trata de nuestro Señor. Nosotros miramos la tarea más que al Señor que está pidiéndonos hacer eso. Y ese es un problema serio de la fidelidad en los creyentes. Este es uno de los problemas más comunes en la obra de Dios. Olvidamos que no se trata del qué, sino del para quién estamos haciendo las cosas. Ese es el problema, uno de los problemas serios en las iglesias, queridos hermanos. Pensamos más en el qué que en el para quién hacemos el servicio. En el libro de Malaquías hay una fuerte reprensión a los sacerdotes de Israel porque olvidaron a quién estaban sirviendo, o sabiéndolo incluso, deliberadamente no les importó la manera en que hacían ese servicio. Dice el texto que tienen allí de Malaquías capítulo 1, versículo 10 al 14 de esta manera. ¿Quién hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? De balde significa gratis, sin recompensa, como diciendo esta tarea no te voy a pagar, esa es la idea. Y Dios pregunta, ¿quién hay entre ustedes que la tarea que tiene es cerrar la puerta y encender las lámparas? ¿Sí? Esa es su tarea. Entre los levitas se dividían las tareas y en la familia de los levitas a algunos les tocaba ofrecer el sacrificio y otros tenían la tarea de, a vos te toca cerrar la puerta. Esa es mi tarea, sí, esa es tu tarea, cerrar la puerta, abrirla y cerrarla. ¿Sí? Y a otro dice alumbrar, vos te ocupás de que se mantenga alumbrado el asunto aquí. Y Dios dice, incluso ellos que hacen una tarea que humanamente consideraríamos, una tarea insignificante, eso no pasa desapercibido para mí, dice Dios. Esos van a recibir premio. A ellos, si lo hacen fielmente, yo les voy a decir en la eternidad, bien, buen siervo y fiel, por haber considerado esa tarea que era poco, haberla considerado digna de toda tu devoción, de toda tu excelencia, de cuidar que la puerta cierre bien, de cuidar que la que encendiste esté bien encendido y alumbre bien. Por esa tarea te voy a decir en la eternidad, delante de toda la multitud de ángeles, te voy a decir, bien, buen siervo y fiel. Claro, nosotros miramos esa tarea como, qué poco que hace este hermano. Pero Dios en la eternidad mira y dice, no, eso es para mí. Y porque es para mí, eso es grandioso. Porque es para mí. A mucha honra hacían esto los levitas, pero en el tiempo de Malaquías habían despreciado todo esto. Habían olvidado a quién estaban sirviendo. Pero escuchen lo que dice el texto. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré la ofrenda. Y escuchen el porqué, me encanta el porqué. Porque desde donde se pone, el sol nace hasta donde se pone, es grande que mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Eso se vuelve importante porque mi nombre es grande. Y entonces ellos van a tener recompensa, no por la tarea en sí misma, sino porque eso es para mí, que mi nombre es grande. La grandeza de Dios hace que lo más pequeño en la obra de Dios se vuelva una tarea sublime. Y por eso requiere de nosotros toda la fidelidad para poder hacerlo. Eso cambiaría completamente nuestra manera de servir en la iglesia si nosotros siempre pensamos para quién es y no qué es lo que nosotros debemos hacer. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y noten esto, vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, y habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado,
o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo mucho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy grande, una vez más vuelvo a dar el motivo, yo soy grande, rey grande, dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es temible entre las naciones. Esta es la razón por la cual cualquier servicio en la iglesia debería ser aquello a lo cual nosotros dedicamos toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo, y lo hacemos con toda la excelencia. ¿Por qué? ¿Para escalar? ¿Para ver si escalo posiciones? No, para que me vean es una vidriera que aprovecho para después ver si me tienen. No, es porque Dios es grande. Su nombre es grande. Es para quién lo estamos haciendo. Mire si le toca a usted de tarea abrirle la puerta del coche al pastor. Que se la abra él. Pero mire si a usted le toca la tarea de abrirle la puerta a la reina de Inglaterra. Primero que tiene que estar bien vestido para eso. Y después, wow, sí, qué honor. Y digo eso como cualquier otro ejemplo se podría. El para quién hace que la tarea sea diferente. Y la manera de hacerlo sea diferente. Y nuestro Dios es un Dios que merece todo de nosotros, aun lo más mínimo que Él nos pida. La responsabilidad, queridos hermanos, no se mide por la dimensión de la tarea, sino por la grandeza de aquel para quien la hacemos. Las iglesias adolecen de trabajo que quedan a medio terminar, postergaciones porque hay compromisos que le roban a Dios el primer lugar y falta de excelencia por pereza o dejadez porque olvidamos en verdad a quién estamos haciendo eso. Creyentes sinceros anhelan servir y tener ministerios, pero no todos esos creyentes sinceros están dispuestos a ser responsables porque la responsabilidad implica autonegación, compromiso y trabajo. ¿Verdad? La clave para enfrentar este mal no es hablar de las necesidades, sino de la grandeza de nuestro Dios. Y ustedes saben que este pastor raramente habla de necesitamos tal cosa, o hay carencia de maestros, o es raro que yo hable de necesidad, y creo que no voy a decir absolutamente nunca, pero capaz alguna vez hablé, pero en estos casi 10 años que llevo aquí, nunca he usado una necesidad para motivar a nadie a servir. Porque no es una buena motivación, hace falta. Sino, mire qué grandioso que es nuestro Señor, que Él es digno de que nosotros dejemos todo para hacer incluso lo más mínimo por Él. No se trata de hablar de necesidad, sino de la grandeza de nuestro Señor, ¿verdad? Cuando Cristo sea glorioso para nuestros corazones, la tarea más simple será el mayor de los honores que podríamos tener. Un tal Juan el Bautista dijo esto: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, Él es más poderoso que yo. ¿Y a qué conclusión llega Juan cuando menciona que Él es más poderoso, Él es más grande que yo? A quien no soy digno de quitarle las sandalias, o como dice otro evangelio, desatarle las sandalias. Eso hacían los siervos para limpiarle los pies a sus amos que venían de los caminos polvorientos. Y Juan, entendiendo la grandeza de ese que venía detrás de él, wow, no, yo ni soy digno de ni siquiera ocuparme de desatarle las sandalias. Noten cómo cambió su visión del servicio cuando entendió la grandeza de aquel a quien servía. Lo más mínimo, insignificante para Cristo se vuelve una tarea que requiere un alto honor y dignidad. En una membresía bíblica el servicio no está enfocado en las necesidades, sino en la persona del Salvador. Y no puedo terminar este mensaje, queridos hermanos, sin hacer un acento en la conclusión que tiene esta parábola. Ha notado la conclusión, versículo 30, al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde es el lloro y el crujir de dientes? En el infierno. ¡Wow, pastor! Y no es la única parábola que aquí termina así, porque en la que leímos en capítulo 24 también habla del lloro y el crujir de dientes. El infierno es la condenación eterna. ¿Perdió la salvación, pastor? ¿Este hombre era un siervo y perdió la salvación? Pues no. Recuerden que este evangelio de Mateo está escrito, termino con esto, recuerden que está escrito a un pueblo religioso. Mateo fue escrito para el pueblo de Israel. Se le escribe a un pueblo religioso que estaba en un contexto de ceremonial y de servicio a Dios.
Y muchos en ese contexto pensaban que eran salvos simplemente por participar de todas esas cosas. Está enfocado en ellos. Por eso va a encontrar cosas como estas en los relatos de los discursos de Cristo, que parece que habla de creyentes y pareciera que son creyentes que después van al infierno. No. Son personas que profesaban ser creyentes, pero como en este caso, en otras parábolas se refiere a otras cosas, en este caso el servicio sacó a la luz que no lo eran. El servicio sacó a luz que no eran creyentes. Esa falta de disposición de este siervo a entregarse por entero a los servicios de su Señor sacó a luz que ese no era creyente. Y por eso es que va al lloro y al crujir de dientes. No porque perdió la salvación, o no porque no servía, sino que el servicio sacó a la luz que en su corazón no estaba Cristo. Y es interesante, hermanos, que Cristo acentúe la condición eterna de alguien a la luz de algo que tiene que ver con la función de la iglesia. Y eso nos hace entender que todo lo que se hace en la iglesia, queridos hermanos, está relacionado con el Evangelio. No hay ninguna cosa, ninguna tarea en la iglesia que no esté relacionada con el Evangelio. En cada una de las cosas que hacemos en la iglesia, evidenciamos nosotros, están hechas, mejor dicho, por Dios, están hechas para sacar a luz y poner en evidencia quiénes son salvos y quiénes no. Y voy a decir algo más para terminar en esta mañana, haciendo alusión a nuestra iglesia. Hermanos, cuanto mejor nosotros servimos a Dios por amor a Cristo, más se va a hacer evidente a aquellos que no son salvos y van a ser confrontados con su necesidad de Cristo. Pero si el servicio se vuelve mediocre y baja, pensando que son necesidades nomás, se va a confundir más ahí quiénes son salvos o no. Pero en un servicio de amor quedan al descubierto quienes no son salvos. Wow, ¿cómo se entrega tanto a eso? Y yo te voy a decir por qué. Porque ama a Cristo. Y si tú no puedes entregarte a eso, analiza tu estado espiritual. Analiza tu estado espiritual. Este mensaje no es para que después de esto, pastor, ¿qué hay que hacer en esta semana? Vengo. Mire, si usted duda de su condición, la cuestión no es que se ponga a servir. La cuestión es que usted examine su corazón para ver si es salvo o no. Porque después, si es salvo, ese amor brota solo. Nadie lo tiene que estar empujando. Nadie lo tiene que estar pinchando para esto. Brota solo porque el amor de Cristo lo llevará a eso. A rendirse en servicio pleno a Él. Amado Dios, deseamos que todo lo dicho en esta mañana sea usado por tu Espíritu de una manera poderosa. Tú eres todopoderoso para obrar más allá de las limitaciones de tu siervo, que son obvias. Y tú puedes cambiar los corazones y motivarnos a nosotros a glorificarte a ti en esta iglesia con un servicio por amor a Cristo. Así que deseamos ser una membresía donde realmente tu nombre sea puesto en alto en la